Ahí está. Bueno, la verdad es que se nos fue bastante de la clase, sí, bastante tiempo viendo el parcial, sí, las dudas, sobre todo para el recuperatorio. Así que lo que vamos a hacer hoy es una pequeña introducción, ¿sí? Del trabajo práctico número 4, que es sobre mercado monetario y financiero, ¿sí? Seguramente no vamos a poder avanzar mucho con este TP hoy, pero bueno, en esta segunda parte de la cursada estamos un poco más holgados de tiempo, así que no me preocupa mucho, ¿sí? Yo mañana les voy a subir esta grabación, ¿sí? Esta que estamos empezando ahora, toda la primera parte donde resolvimos el parcial no, pero bueno, les voy a subir la grabación de esta clase, estas filminas, y también les voy a compartir 2 videos, ¿sí? Que tienen la resolución detallada paso por paso, ¿sí? Como hacemos siempre, de 3 de los ejercicios de este TP4 de mercado monetario, ¿sí? Un video que tiene los ejercicios 3 y 4 juntos, ¿sí? Y otro video que tiene la resolución del ejercicio 7. ¿Está bien? Lo que les voy a pedir es que para la próxima clase que vamos a tener, ¿sí? Que va a ser recién el 17 de mayo, ¿sí? Porque acuérdense, el 3 no hay clase, porque es semana de finales, el 10 es el recuperatorio, o sea que recién nos volvemos a ver el 17 de mayo, ¿sí? Les voy a pedir que para esa fecha traten de estudiar antes este tema y de ver los videos que les voy a compartir mañana, ¿sí? Así ese día terminamos, le dedicamos un rato a terminar este trabajo práctico y ya podemos ir empezando con el siguiente, que creo que es el de cuentas fiscales. ¿Está bien? Ahí, ahí. Bueno, a ver, un chat. Ah. Bueno, vamos a empezar por ver algunos conceptos y algunas definiciones del sistema bancario para ver un poco la intuición de cómo funcionan y para qué sirven los bancos, las tasas de interés, etcétera, ¿sí? El objetivo del sector bancario, ¿sí? Es canalizar los excesos de fondos de aquellas personas que tienen más ingresos, ¿sí? Que lo que efectivamente gastan, hacia las personas que necesitan al revés, ¿sí? Gastar por encima de sus ingresos, ¿sí? O sea que tenemos, por un lado, personas con ingresos que están por encima de sus gastos, ¿sí? Que son los que llamamos ahorristas, ¿sí? Tienen más ingreso que lo que efectivamente gastan, o sea que pueden ahorrar. ¿Está bien? Y por otro lado, tenemos personas que tienen gastos por encima de sus ingresos, ¿sí? Y son los que van a necesitar pedir prestado. Lo que hacen los bancos es canalizar los fondos excedentes desde los ahorristas, ¿sí? Desde los que tienen ingresos superiores a sus gastos, hacia los que, al revés, por el contrario, tienen gastos superiores a sus ingresos. ¿Qué dice el chat? Como el gobierno y después emiten moneda o nos aumentan los impuestos. Claro, eso no es el déficit fiscal, digamos, cuando gastan más de lo que recaudan. Eso lo vamos a ver sí, en el próximo trabajo práctico, que es sobre cuentas fiscales. Ahora en este caso no estamos hablando, estamos hablando de agentes privados, ¿sí? Que pueden ser personas físicas o pueden ser empresas, y estamos hablando de los bancos comerciales, ¿sí? Sí, 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 entiendo. Por ejemplo, eh,
O sea, la idea un poco es eso, que el rol del banco es hacer de intermediario, ¿sí? Ahora, ¿por qué haría falta, no? ¿Por qué? A ver, que sigo leyendo el chat. El gasto se hace en un contexto específico, por ejemplo, la pandemia. Ahora, ¿de qué gasto estamos hablando? Del gasto del comentario anterior, público. Sí, o sea, olvídense del gasto público. Por ahora no estamos hablando, o sea, en este momento no estamos hablando del sector público, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, que yo tengo determinados ingresos, determinados gastos, y eso me permite ahorrar, no sé, por decir algo, $200, ¿sí? Bueno, yo en ese caso sería un agente superavitario, ¿sí? Como dice acá. ¿Está bien? Tengo un cierto ahorro que podría prestar, ¿sí? ¿Por qué es necesario un intermediario? ¿Por qué no encontrarme directamente con alguien que necesite un préstamo y hacerlo directamente, sin intermediario? Bueno, en general porque el... Claro, bueno, acá están discutiendo em, lo que les estaba diciendo. ¿Por qué hace falta un intermediario entre el ahorrista, ¿sí? Y el que necesita pedir prestado? Bueno, porque en general los ahorristas tienen montos bajos, ¿sí? Para prestar. Bajos, por supuesto, en términos relativos, ¿no? En términos relativos a lo que necesita una persona que va a solicitar un préstamo. De vuelta, imagínense que yo soy ahorrista y tengo $200. Bueno, una persona que va a solicitar un crédito para comprarse una casa, obviamente con mis $200 no hace nada. Ahora, el banco lo que hace es juntar a muchas personas que tienen, no sé, $200, $100, 500, ¿está bien? Y con eso puede otorgar préstamos de mayor monto, ¿sí? Que en general es lo que necesita los agentes deficitarios, ¿sí? Que son los que necesitan pedir prestado porque tienen gastos por encima de sus ingresos. ¿Está bien? Además, por otro lado, también en general los plazos para prestar, ¿sí? Son diferentes, ¿está bien? Los ahorristas, los que tienen un cierto ahorro, quieren prestar por plazos cortos. En cambio, el que va a solicitar un crédito, ¿sí? El que solicita un préstamo, quiere, en realidad no es que quiera, es que necesita muchísimo más tiempo para poder devolver el dinero, ¿está bien? Y además, una persona, o sea, el ahorrista de forma individual no puede, ¿sí? No está en condiciones de saber si le conviene prestarle o no a una determinada persona, ¿sí? Porque no está en condiciones de evaluar cuál es la probabilidad, cuál es el riesgo de que no le devuelvan el dinero, ¿sí? Bueno, por todos estos motivos es que existen los bancos comerciales que se dedican justamente, como dice acá, a la intermediación financiera, canalizando fondos de agentes superavitarios, es decir, fondos de personas, ¿sí? O agentes que tienen ingresos superiores a sus gastos y pueden ahorrar, hacia agentes deficitarios, ¿sí? Agentes que necesitan gastar por encima de sus ingresos. ¿Está bien? Bueno, los ahorristas, ¿sí? O sea, los que tienen ingresos por encima de sus gastos, ahorran, ¿no? Con esos ahorros lo que hacen es llevarlo al banco, ¿sí? Llevar efectivo al banco y depositarlo. ¿Está bien? En un banco comercial.
Hay distintos tipos de depósitos, ¿sí? Que se pueden hacer en el banco. Los más habituales, los más comunes, digamos, los más conocidos, son los depósitos a la vista o en cuenta corriente, ¿sí? Los depósitos en caja de ahorro y los depósitos a plazo fijo. ¿Está bien? Los depósitos en cuenta corriente, que también se llaman depósitos a la vista, no pagan ningún interés, ¿sí? Pero tienen la ventaja de ser muy líquidos, ¿sí? La persona puede ir y retirar en cualquier momento el dinero, ¿está bien? Como dice acá abajo, hay un trade-off entre liquidez y rentabilidad, un versus entre liquidez y rentabilidad. ¿Está bien? En el caso de los depósitos a la vista o en cuenta corriente, la rentabilidad no es ninguna porque son un tipo de depósitos que no pagan ningún interés, pero la liquidez es altísima porque los puedo retirar en cualquier momento. ¿Está bien? Los depósitos en caja de ahorro sí pagan una tasa de interés, pero es muy bajita, ¿sí? Y por último, los depósitos a plazo fijo, ¿sí? Son los que se comprometen por un tiempo determinado y prefijado, preacordado con el banco, ¿sí? O sea, se pactan justamente por un plazo fijo. El ahorrista lleva el efectivo al banco, lo deposita en un plazo fijo y se compromete a no retirar el dinero justamente hasta el vencimiento de ese plazo. ¿Está bien? A cambio, ¿sí? Bueno, como les decía, hay como un trade-off entre liquidez y rentabilidad. En el caso de los depósitos en cuenta corriente, no pagan interés, o sea, no hay rentabilidad, pero son muy líquidos. En el caso de los depósitos a plazo fijo, sí pagan un interés, o sea, sí hay una rentabilidad, pero son menos líquidos, ¿sí? Bueno, a cambio de que los ahorristas ¿sí? Dejen su dinero en el banco ¿sí? Durante un plazo determinado, a cambio el banco les paga una tasa de interés. ¿Sí? Eso en el caso de los plazos fijos. ¿Sí? Los bancos reciben los ahorros de los particulares como depósitos y a cambio pagan una tasa de interés que es la que se llama tasa de interés pasiva, ¿sí? Que es la que tenemos acá, la tasa pasiva. ¿Está bien? Ya dijimos que no por todos los tipos de depósitos el banco paga un interés, ¿sí? Pero especialmente en el caso de los depósitos a plazo, el banco paga la tasa de interés pasiva. ¿Está bien? Y eso implica un egreso, ¿sí? Un costo para el banco. ¿Está bien? Una vez que el banco capta depósitos, ¿sí? Recibe dinero en efectivo de los ahorristas y constituye depósitos, lo que hace ¿sí? Es prestar ese dinero. ¿Está bien? Entonces, el banco otorga préstamos, ¿sí? Y le cobra a las personas a las que le presta el dinero una tasa de interés que en ese caso es la que se llama tasa de interés activa, ¿sí? O sea, por los depósitos paga una tasa de interés pasiva y por los créditos cobra una tasa de interés que es la que se llama tasa de interés activa. ¿Sí? Fíjense que en ese caso eso representa un ingreso para el banco, ¿sí? Representa una ganancia para el banco. ¿Está bien? Entonces, obviamente, ¿sí? Para que al banco le convenga, la tasa de interés activa perdón, tiene que ser más alta que la tasa de interés pasiva, ¿sí? Y la diferencia entre estas dos tasas, ¿sí? O sea, la tasa de interés activa menos la tasa de interés pasiva, es lo que se llama spread bancario, ¿sí?
El spread bancario, entonces, es la tasa de interés activa menos la tasa de interés pasiva, ¿sí? Y eso nos da un poco una idea del el margen de rentabilidad, ¿sí? De los bancos, de un banco en particular. ¿Está bien? Ahora, obviamente, como dice acá, para maximizar beneficios, sí, a un banco le convendría prestar todos los fondos que recibe, ¿sí? Porque por los fondos que recibe tiene que pagar una tasa de interés. Entonces, lo que más le convendría es prestar todos los fondos que recibe, ¿sí? Sin embargo, no lo hace. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué los bancos sí mantienen efectivo? ¿Sí? ¿Por qué mantener efectivo? Bueno, primero porque los bancos reciben depósitos, ¿sí? Que en general son a plazos cortos y prestan a plazos más largos. ¿Está bien? Eso es lo que se llama, como dice acá, descalce de plazos. ¿Sí? Si hay alguna duda me van parando y me dicen, yo si no, sigo avanzando. Y además siempre hay un riesgo, ¿sí? de retiro imprevisto, de que siempre hay un riesgo de que vengan todos los depositantes al mismo tiempo a retirar sus fondos y no poder hacer frente a eso, ¿sí? Porque los préstamos son a plazos mayores y el banco los va recuperando a lo largo del tiempo. ¿Está bien? Profe, para eso es que hacen el encaje legal y el encaje técnico, ¿puede ser? Exacto. Ah, perfecto. Ahí está. Entonces, como decía el compañero, perfecto, ¿sí? El banco no puede prestar todos los fondos que los ahorristas depositaron, ¿sí? Tiene que guardar una parte, ¿ok? Hay una parte que es justamente, ¿sí? La reserva que le exige el Banco Central, ¿sí? Que es la autoridad monetaria. ¿Está bien? Es un mínimo de efectivo que el Banco Central exige que cada banco guarde, ¿sí? Es un porcentaje sobre los depósitos, en realidad. Ahora después vamos a ver un poco que no sobre todos los tipos de depósitos es igual, ¿sí? Y eso es lo que se llama encaje. ¿Está bien? Y después también hay otra parte, sí, que es voluntaria o excedente, como dice ahí. O sea que los bancos no solo guardan el encaje que les exige el Banco Central, sino que también cada banco puede decidir, ¿sí? Además del mínimo exigido, mantener efectivo de forma voluntaria. ¿Sí? Entonces, como para recapitular un poco, un banco comercial lo que hace es recibir fondos de los ahorristas, ¿sí? Con esos fondos, una parte la mantiene como reserva, ¿sí? O encaje, porque se lo exige la autoridad monetaria, que es el Banco Central, ¿sí? Que es el que regula el sistema financiero en general y el sistema bancario en particular, ¿sí? Con otra parte de esos fondos que recibe de los ahorristas, cubre sus gastos de funcionamiento, sus gastos operativos, ¿sí? Etcétera. Y el resto del dinero el banco lo presta, ¿sí? Cuando lo presta, le cobra a las personas que vienen a solicitar un crédito una tasa de interés que es la que se llama tasa de interés activa. ¿Está bien? Esa tasa de interés activa es mayor que la tasa de interés pasiva, ¿sí? Que es la que le paga a los depositantes. La diferencia entre la tasa de interés activa, la tasa de interés activa menos la tasa de interés pasiva es lo que se llama spread bancario, ¿sí? Y nos da una idea del margen de ganancia o de rentabilidad de los bancos, ¿sí? Entonces, con esto que vimos hasta acá, podemos ir resolviendo el ejercicio 1 del trabajo práctico, ¿sí? Así vamos avanzando de a poco y vamos fijando también algunas ideas, ¿sí?
El ejercicio 1 nos pide que observemos un cuadro donde se muestra la tasa de interés para depósitos a plazo fijo, como dice acá, a ver. Depósitos a plazo fijo a 60 días o más, ¿sí? Esa es una tasa activa o pasiva. Pasiva es la que percibís vos. Perfecto, perfecto. Como dijo Ciro, esa es una tasa pasiva, ¿está bien? Porque es la tasa que se le paga a los ahorristas que depositaron, ¿sí? Entonces el ejercicio nos pide que observemos un cuadro donde hay información de una tasa de interés pasiva, ¿sí? Para un tipo de depósitos que es a plazo, ¿sí? A 60 días o más, y nos presenta también dos tasas de interés activas, ¿sí? Una para créditos hipotecarios y otra para créditos personales. ¿Está bien? Y nos pide en una primera instancia que comentemos las diferencias entre estas tasas, ¿sí? Y después, que también vamos a charlar un poquito de esto, nos pide que averigüemos qué son las UVA y bueno, y cómo esperaríamos que fueran las tasas de interés, ¿sí? Entonces, acá tenemos los datos. Bueno, en la primera columna del cuadro tenemos los periodos, tenemos distintos meses, ¿sí? Después tenemos esta tasa que es sobre depósitos a plazo fijo por 60 días o más, o sea, una tasa de interés pasiva, ¿sí? Y después tenemos dos tasas de interés activas, una para créditos hipotecarios y otra para créditos personales. ¿Está bien? Entonces, lo primero que vemos, ¿sí? Si graficamos la tasa pasiva de depósitos a plazo, ¿sí? Que es depósitos a plazo mayores a 60 días, ¿no? O sea, 2 meses, lo que vemos es la evolución que es esta línea azul que tenemos acá abajo, ¿sí? Y por otro lado, graficamos la tasa de interés activa, ¿sí? Para créditos personales, que es la línea verde, ¿sí? La que tenemos arriba. Tasa activa para créditos personales, ¿sí? Como comentábamos antes, la tasa activa es mayor que la pasiva y vemos que siempre está por encima, ¿sí? Para todos los periodos, al menos que tenemos en el gráfico, la tasa activa siempre está por encima de la tasa pasiva, ¿sí? Y la diferencia entre estas dos tasas, como ya dijimos, es el spread, ¿sí? El spread bancario, ¿sí? Que de vuelta dijimos que eso nos puede dar una idea del margen de ganancia o del margen de rentabilidad del banco, ¿sí? Y nos faltan los créditos hipotecarios, ¿sí? Que hasta ahora no los graficamos. Una cosa importante, ¿sí? A la hora de determinar la tasa de interés activa, ¿sí? Un elemento importante que hay que tener en cuenta, o sea, a la hora de considerar la tasa de interés que el banco cobra por dar o por otorgar un crédito, son las garantías. ¿Está bien? Cuando un banco presta, ¿sí? Presta dinero para asegurarse de que el destinatario le va a devolver ese dinero, lo que hace es pedir garantías. Hay muchas formas distintas de pedir garantías, ¿sí? Pero en el caso de los créditos hipotecarios, ¿sí? Cuando una persona pide un préstamo, un crédito para comprar una vivienda, ¿sí? Una casa, un departamento, ¿sí? Un bien inmueble, el banco le presta el dinero, pero la vivienda, el inmueble, queda como garantía. ¿Está bien? Eso significa que si la persona no paga las cuotas que se comprometió a pagar, el banco puede ejecutar, ¿sí? esa garantía y puede pasar a ser el propietario de la vivienda, ¿sí?
Por eso es que en los créditos hipotecarios, las tasas, como está el bien inmueble, ¿sí? Como la vivienda es la garantía, las tasas de interés suelen ser más bajas, ¿sí? Lo que tenemos ahí en esta línea, bueno, amarilla o naranja, no sé, nos muestra la evolución de las tasas de interés de los créditos hipotecarios. ¿Está bien? Vean la diferencia que hay con la línea verde, ¿sí? Las dos, tanto esta línea verde como esta línea amarilla, las dos son tasas activas, son tasas de interés que el banco cobra por prestar dinero, ¿sí? Pero son bien distintas. Si se fijan, esta siempre está por encima también de la tasa de los créditos hipotecarios, ¿sí? La diferencia entre los créditos personales y los créditos hipotecarios son justamente la garantía que subyace en el crédito hipotecario, ¿sí? Cuanto menor son las garantías, ¿sí? que tiene el banco de que va a poder recuperar lo que prestó, más alta va a ser la tasa de interés que va a cobrar, ¿sí? No sé si hay alguna duda hasta acá. ¿O venimos bien? Yo, profe. ¿Y el Ujú. spread bancario ahí cómo sería con la tasa activa de los créditos hipotecarios? No. El spread bancario siempre es una tasa activa menos una tasa pasiva, ¿sí? En ese caso, o sea, en general, vamos a estar mirando tasas activas para créditos personales, ¿sí? Los créditos hipotecarios son como un caso especial justamente porque tienen de fondo como garantía un inmueble, una vivienda, ¿sí? No sé si... Claro, no me van a pedir entonces que calcule el spread bancario con la tasa activa de créditos hipotecarios. No, en los ejercicios típicos así, en los ejercicios que solemos resolver, no. Esto era simplemente para que vean que dentro de las tasas activas hay una gran variedad, ¿sí? O sea, el banco cobra distintas tasas activas, o sea, no hay una tasa de interés activa, hay muchas, ¿sí? Depende, entre otras cosas, depende para qué es el crédito, ¿sí? En este caso es para comprar una vivienda, y también depende eso de las garantías implícitas, ¿sí? En el caso de los créditos personales no hay garantía de fondos, ¿sí? Por eso el banco cobra una tasa de interés más alta. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Bueno, después el resto del ejercicio, ¿sí? Nos pedía averiguar qué son las UVA, ¿sí? Imaginen que ustedes van a pedir un crédito al banco, ¿sí? Lo que les ofrece el banco, ¿sí? Es prestarles, por ejemplo, en pesos, ¿sí? Entonces, en ese caso, si ustedes piden un préstamo, un crédito en pesos, ¿sí? Lo que van a tener que pagar luego para ir devolviendo el crédito son cuotas en pesos. ¿Está bien? Otra opción que también les puede ofrecer el banco es un crédito en dólares, ¿sí? Cuando nos endeudamos en dólares, ¿sí? Lo que vamos a tener que ir pagando después son cuotas en dólares. ¿Está bien? O sea que el valor de nuestra cuota, si bien en dólares va a ser algo siempre fijo, como nosotros tenemos ingresos en pesos, el valor de la cuota va a ir cambiando según la evolución del tipo de cambio. ¿Está bien? Una tercera opción, ¿sí? que surgió, como dice acá, en el 2016, ¿sí? Es un crédito, lo que se llamó primero unidad de vivienda, ¿sí? Ahí, acá. Primero se llamaron, cuando surgieron unidad de vivienda, UBIs,
¿sí? Y luego unidad de valor adquisitivo UVAs, ¿sí? En ese caso, entonces, ¿sí? Si tomamos un crédito en UVAs, en lugar de deberle al banco, por ejemplo, no sé, 14.000 pesos, le debemos 1.000 UVAs, ¿sí? Al banco. ¿Está bien? Este es el valor inicial cuando surgió, ¿sí? En el 2016. Está bien, cada uva valía más o menos 14 pesos, ¿sí? El tema es que la uva se va ajustando con el índice de precios al consumidor, ¿sí? Con el IPC. Entonces, cuando pedimos un crédito en uvas, la cuota que tenemos que pagar va variando según van variando los precios, ¿sí? Si los precios suben un 40%, los pagos que vamos a tener que hacer también suben un 40%, ¿sí? O sea, suben en el mismo porcentaje que subieron los precios. Pero además, también lo que le debemos al banco, ¿sí? Lo que falta pagar del crédito, el capital residual o el capital adeudado, también se va ajustando porque también está denominado en uvas, ¿sí? Ahí está. También se va ajustando cuando aumentan los precios, ¿sí? Entonces, tanto la cuota como el capital residual o el capital adeudado van aumentando conforme aumentan los precios, ¿sí? Por esto es que el banco se puede permitir, ¿sí? Ofrecer, cobrar una tasa de interés más baja, ¿sí? Más barata, digamos, ¿sí? Porque de todas formas se garantiza que va a obtener una rentabilidad, porque tanto la cuota como el capital adeudado se van ajustando junto con los aumentos de precios. ¿Está bien? Lo que pasó un poco en la práctica, ¿sí? Con estos... a ver, esperen que les paso en la otra filmina. Lo que pasó un poco en la práctica cuando salieron estos créditos, ¿sí? En el 2016, es que eran muy tentadores, ¿sí? Porque las tasas de interés eran muy bajas, justamente porque estaban denominados en UVA, ¿sí? Y además en el 2016 había expectativas de que la inflación bajara, ¿sí? Por esto es que estos créditos se incentivaron mucho cuando surgieron y mucha gente tomó créditos en UVA, ¿sí? Mucha gente los eligió. Como ustedes saben, las expectativas de que la inflación bajara no se cumplieron, ¿sí? Los precios crecieron muchísimo en los últimos años, ¿sí? Y entonces la gente que tomó créditos en UVA tuvo que pagar cuotas mucho más altas, ¿sí? No solo tuvo que pagar cuotas mucho más altas, sino que además el capital que debía también se iba ajustando, ¿sí? O sea que la cuota era más alta, pero a su vez debían cada vez más plata, ¿sí? Y dado que los ingresos, que los salarios en este último periodo y en general, digamos, siempre quedan un poco rezagados respecto al aumento de precios, la cuota, ¿sí? representa un porcentaje cada vez más grande del ingreso, ¿sí? Un porcentaje cada vez más alto del salario de los que tomaron estos créditos, ¿sí? Por todo esto es que estos créditos resultaron bastante problemáticos, ¿sí? Para la gente que los tomó, bueno, incentivados por una tasa de interés baja y con expectativas de que la inflación bajara, que es algo que finalmente no se concretó, ¿sí? Todo esto que dice acá les queda a ustedes para que lo lean tranquilos, ¿sí? La filmina, yo les voy a subir mañana esta filmina junto con la grabación de la clase, y si quieren, si les interesa, pueden buscar los datos para corroborar esto, ¿sí? Pueden buscar los datos de las tasas de interés
los créditos suba, ¿sí? Y para ver que efectivamente eran mucho más bajas que las tasas de interés de los créditos en pesos, ¿sí? Denominados en pesos. ¿Está bien? No sé si hay alguna duda hasta acá, si todos más o menos me van siguiendo. ¿No? ¿Todos me Se entiende, siguieron? profe. ¿Sí? Sí. Perfecto. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces vamos a pasar al ejercicio 2 y después ya los dejo, así pues se está haciendo tarde y capaz que es mucho también. Bueno, el ejercicio 2, ahí está, nos pide observe la evolución de las exigencias de encaje para depósitos a plazo fijo que se muestra en la siguiente tabla y que corresponde a valores informados por el Banco Central, ¿sí? Explique las diferencias entre la primera y la última columna y las diferencias entre la primera y la última fila, ¿sí? Entonces, vamos primero a repetir, ¿sí?, qué es el encaje. Está bien que lo acabamos de charlar un poco, pero bueno, vamos a retomar esto, ¿sí? Dijimos que los bancos comerciales no prestan todos los fondos que reciben, ¿sí?, sino que hay una parte que la mantienen en efectivo, ¿está bien? Una parte que mantienen líquida, ¿sí? Pueden mantener una parte líquida, ¿sí?, de forma voluntaria, ¿sí?, pero además están sujetos a las regulaciones por parte del Banco Central, ¿sí? El Banco Central les exige mantener un porcentaje de los depósitos en efectivo, y eso es lo que llamamos encaje, ¿sí? Entonces, la exigencia de liquidez o encaje, ¿sí?, es el porcentaje de los depósitos que el Banco Central les exige a los bancos comerciales que mantengan sin prestar, que lo mantengan líquido para poder hacer frente a eventuales retiros de fondos. ¿Está bien? Acá tenemos los datos que nos presenta el ejercicio, ¿sí? En la primera columna tenemos algunos periodos, ¿sí? Después, en las restantes columnas tenemos las tasas de encaje o exigencias de liquidez, ¿sí?, para plazos fijos en pesos que están justamente para distintos plazos. ¿Está bien? ¿Cómo se leen estas tasas de encaje? ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, que un ahorrista lleva a depositar 100 pesos, ¿sí? Un ahorrista que lleva a depositar 100 pesos y hace un plazo fijo a 30 días, ¿sí?, la tasa de encaje en ese caso es 32%. ¿Qué quiere decir ese 32%? Que de los 100 pesos que yo llevé al banco, el banco va a tener que mantener 32 pesos, ¿sí?, en efectivo de forma líquida, no los va a poder prestar, y solo va a poder prestar 68 pesos, ¿sí? O sea, solo va a poder prestar el resto. ¿Está bien? Entonces, en la primera columna, ¿sí?, tenemos la tasa de encaje para los depósitos a 30 días, ¿sí?, para contestar esto de cuál es la diferencia entre la primera y la última columna. En la primera columna tenemos la tasa de encaje para depósitos a plazo, ¿sí?, a plazos cortos. ¿Está bien? Mientras que en la última tenemos la tasa de encaje para depósitos a plazos largos, ¿sí?, mayores a 180 días, ¿sí?, más de 6 meses. ¿Sí? En ese caso, los ahorristas dejan el dinero, ¿sí?, por 6 meses o más. No pueden retirar el dinero del banco antes del vencimiento, ¿sí?, antes de los 6 meses. Por eso es que este tipo de depósitos, ¿sí?, puede tener encajes mucho más bajos.
Como de hecho en este caso, fíjense que la tasa de encaje es 0, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si un ahorrista lleva un depósito al banco, ¿sí?, de 100 pesos y hace un depósito a plazo por 6 meses, en ese caso el banco puede prestar los 100 pesos completos, ¿está bien? Fíjense que acá solo podía prestar 68 pesos y en cambio acá puede prestar los 100 pesos completos, ¿sí?, los 100 pesos en su totalidad. ¿Está bien? ¿Eso por qué? Bueno, porque de aquí a 180 días, ¿sí?, de acá a que el ahorrista venga a retirar su depósito, seguramente al banco ya le fueron llegando nuevos depósitos, ¿sí?, ya estuvo captando nuevos depósitos, y entonces es más probable que tenga liquidez para poder enfrentar estos retiros, ¿sí? Esto es un poco lo que estábamos comentando, ¿sí? Como dice acá, a mayor duración de los plazos, ¿sí?, a medida que nos movemos en el sentido de esta flecha roja que está acá, menor es la liquidez de esos depósitos, ¿sí? Cuanto menor es la liquidez de los depósitos, más bajo es el encaje legal, ¿está bien? Porque disminuye el dinero que los bancos comerciales deben mantener para hacer frente a eventuales retiros de depósitos, ¿sí? Profe, Sí, entonces, o sea, básicamente lo que convendría es depositar el menor tiempo posible para obtener una mayor tasa de interés, ¿o es al revés? no, perdón, capaz que no fui suficientemente clara. Esto que estamos viendo acá, tengan cuidado, no son las tasas de interés, son los encajes, ¿sí? El encaje es el mínimo que el banco tiene que mantener en efectivo, es lo que el Banco Central, ¿sí?, lo que la autoridad monetaria le exige a cada banco que mantenga como efectivo. ¿Está bien? Ah, No ¿pero es de lo, qué? no es De lo que todas sus reservas o qué? No, o sea, por eso, no es lo que yo voy a recibir, ¿sí? Lo que yo voy a recibir cuando llevo 100 pesos al banco es la tasa de interés pasiva, Mm. ¿sí?, por los depósitos que, por ejemplo, vimos en el ejercicio anterior, a ver, acá, ¿no?, que teníamos, esta de acá es, por ejemplo, la tasa de interés pasiva, en este caso por depósitos de más de 60 días. ¿Está bien? Sí, Lo que estamos viendo ahora, porque dijimos que cuando el banco recibe los depósitos, ¿sí?, guarda una parte en efectivo, no presta todo lo que recibe. ¿Por qué? Porque si todos los que depositaron fueran todos al mismo tiempo a buscar el dinero, no lo tendría, ¿sí? Por un tema de descalce de plazos, ¿está bien? Entonces hay una parte que el Banco Central le exige que mantenga sin prestar, ¿está bien? Y hay otra parte que los bancos pueden elegir mantener de forma voluntaria. sí, sí. Cuanto más corto es el plazo del depósito, ¿sí?, para depósitos a plazo corto, en este caso a 30 días, el banco tiene que mantener mayor cantidad de efectivo sin prestar. ¿Está bien? Ah, sí, Esto era lo que decíamos, si yo llevo 100 pesos, el banco tiene que guardar 32 y solo puede usar 68 para prestarle a alguien que vaya a solicitar un crédito. En cambio, si yo llevo 100 pesos, pero los pongo a, por ejemplo, a 90 a 179 días o a 180 días, el banco puede prestar todos los 100 pesos. ¿Está bien? sí. Eso según las exigencias, como dice acá, son las exigencias de liquidez o encajes para depósitos a plazos fijos en pesos, en este caso, ¿no? Y esto es lo que le exige el Banco Central a cada uno de los bancos. ¿Está bien? Está bien. Esto es lo que, yo no sé si ya lo vieron con Alejandro, ¿sí? Es parte del balance del Banco Central, ¿sí? Porque
estos encajes son parte de, están depositados en el Banco Central, es lo que se llama reservas, ¿sí? No sé si llegaron a ver el balance del Banco Central con Alejandro, en la teoría. No, con Alejandro apenas hablamos lo que es la moneda y eso. Nada más. Está bien, bueno, seguramente lo vean ahora en la clase del miércoles, ¿sí? Estos encajes que cada uno de los bancos comerciales tiene que mantener, ¿sí? Los deposita en el Banco Central, ¿sí? Y son parte del pasivo del Banco Central. ¿Está bien? Pero seguro eso lo van a hablar, porque el circulante más estas reservas, ¿sí? Forman lo que se llama la base monetaria. Todo eso igual, tranquilos que después lo vamos viendo con más, lo van a ver con él y lo retomamos para terminar el trabajo práctico la próxima, ¿sí? Bueno, entonces acá tienen un gráfico, ¿sí? En la línea de arriba, ¿sí? En esta línea verde, tienen la evolución de la tasa de encaje para los depósitos a plazos más cortos, ¿sí? De 30 días. Y bueno, en la línea de abajo habíamos visto que para los plazos más largos la tasa de encaje era 0, ¿sí? Así que es esto que está acá. Pero bueno, esta línea nos puede servir para responder la otra pregunta que nos pedía que además de que explicáramos las diferencias entre la primera y la última columna, ¿sí? Que esto es esto que ya charlamos, ¿no? Cuanto mayores son los plazos, los depósitos son menos líquidos, ¿sí? Y cuanto menos líquidos son los depósitos, más bajo es el encaje legal, ¿sí? El encaje que exige la autoridad monetaria. Pero la otra parte del ejercicio nos pedía que explicáramos las diferencias entre la primera y la última fila, ¿sí? Y para eso nos puede servir el gráfico. Ay, esperen que no sé qué toqué, me llevo a cualquier lado. Denme un segundo. Porque estamos acá. ¿Sí? Entonces, les decía que esta evolución nos puede servir para comentar, como decía, la segunda parte del ejercicio, las diferencias en el tiempo, ¿sí? Las diferencias entre agosto del 2018 y enero del 2020, ¿sí? Lo que vemos es, en un primer momento, ¿sí? Un aumento de las tasas de encaje, un aumento de las exigencias de liquidez, ¿sí? El Banco Central, en este caso, aumenta la tasa de encaje, pasa de 35 a 38, ¿sí? Y después lo que vemos es una baja, ¿sí? A partir de abril del 2019, ¿sí? Que baja de 38 a 35, y luego una nueva baja, ¿sí? Cuando pasa de 35 a 32 en noviembre del 2019, ¿sí? Esto igual, de nuevo, lo vamos a ver de vuelta en la próxima, cuando sigamos con este trabajo práctico, y lo van a ver también en la teoría, ¿sí? Por qué el Banco Central modifica las tasas de encaje, ¿sí? Y cómo haciendo eso es que afecta, es que puede modificar la base monetaria. ¿Está bien? De los ejercicios 3 y 4 les voy a subir un video, ¿sí? Y también del ejercicio 7. El resto de los ejercicios, les pido que vean esos videos, ¿sí? Para la próxima clase, y del resto de los ejercicios del trabajo práctico, que traten de ir mirándolos y viendo si tienen si tienen alguna duda o si pueden intentar ir haciéndolos. Igual la próxima clase terminamos de resolver este TP, ¿sí? Y si tienen dudas del parcial o dudas para el recuperatorio, o cualquier cosa, me escriben, ¿sí? Me mandan mail, me escriben por AU24. ¿Está bien?
No sé Sí, si profe, hay, gracias. si hay alguna duda de esto que vimos hoy. Fue muy poquito y una mini introducción, sí, pero bueno, para que ya la clase que viene empezamos sobre esto, y también eso, traten de ver los videos que les voy a compartir, ¿sí? Bien, profe, gracias. Bueno, nos vemos entonces Bueno, perfecto. el 17, ¿sí? Acuérdense que hasta el 17 de mayo no nos vemos, ¿sí? Chau, chau, que pasen bien y suerte para los que tienen que rendir el recuperatorio. Gracias, profe. Buena Gracias. semana. Chao. Chau, Nos chau. vemos.